¿Qué tal, mis amados hermanos? Hoy es viernes 8 de agosto del 2014. Este es nuestro tiempo con Dios. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios acerca de un tema pues recurrente para cada uno de nosotros. El tema del día de hoy que voy a hablar es el estrés. Quiero que me acompañen por favor ahí en sus Biblias, en Éxodo capítulo 14, versículos 1 al 3. Éxodo 14, 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pijariot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. No sé si ustedes lo han notado, pero normalmente en las películas de acción, la persona que es perseguida nunca huye hacia un lugar seguro. Por el contrario, siempre termina metiéndose en un ambiente más peligroso y oscuro. Así, por ejemplo, al que está huyendo dentro de un edificio nunca buscará llegar al primer piso, sino que siempre terminará en la azotea arrinconado con un precipicio al fondo, sin saber qué hacer. Al fin de cuentas, si los actores se pusieran rápidamente en un lugar seguro, se acabaría el suspenso. Sin embargo, forma parte de la vida diaria que seamos sometidos a presiones que nacen de la necesidad de tomar determinaciones. La mayor parte de las decisiones más importantes de nuestra vida la tomamos en la encrucijada de caminos, bajo tensión, bajo el miedo a la equivocación y la presión de no perder una supuesta única oportunidad. Moisés había salido de Egipto y muy pronto se vio arrinconado entre la espada y la pared. Al parecer él había tomado una ruta de salida, pero el Señor ordenó un vuelco en la dirección. Los hace subir hacia el norte, teniendo contra la pared del mar y con el frente el desierto. Un verdadero callejón sin salidas donde Dios da la orden que vayan. El Señor tenía claramente definido el plan de escape, pero ni Moisés, ni Faraón, ni mucho menos el pueblo de Israel sabía cuál era la salida. Cuando nos encontramos en la encrucijada de caminos, siempre tendemos a desesperarnos. La virtud que menos queremos practicar es la paciencia. La inseguridad, el temor al fracaso, las ansias por tomar la decisión, hace que nuestro corazón lata más fuerte y la adrenalina nos ponga en movimiento. Pero, ¿qué pasa si es que no sabemos la dirección que debemos de tomar? Bueno, los israelitas, al ver el peligro latente, a lo lejos, empezaron a divisar el movimiento de las tropas egipcias que iban tras de ellos. Se llenan de temor. Al verse en la encrucijada, lo más fácil es el reproche. Empiezan primero con el reproche y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Éxodo 14:11. La tensión y la duda es el mejor invernadero del negativismo. Los hebreos de un plumazo borraron de sus mentes todos los gloriosos y grandiosos hechos que les habían llevado hasta donde estaban ahí, libres, fuera de territorio de Faraón. Ya no eran los esclavos del Faraón. Realmente estaban sometidos a un fuerte estrés en este momento. Las personas estresadas no ven las exigencias como verdaderos desafíos o oportunidades, sino que lo ven como peligros con un altísimo porcentaje de fracaso. La mejor salida para estas personas es huir, volver atrás. Ese es el consabido te lo dije. Sabía que esto no funcionaría. Las típicas personas que te van a decir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues son las típicas personas que les gusta la comodidad o aquello que no les lleve a un tipo de riesgo. Ojo, cuando Dios te da una orden, no te da el panorama completo. Dios da una orden y se obedece. Punto. Y una cosa sí te aclaro, hermano, es: Dios respalda aquella orden que Dios te dio. Dios te dijo: haz esto, hazlo. Lo va a respaldar. Ojo, siempre y cuando sea Dios el que te lo dijo. Y no sean los tacos que te comiste la noche anterior y que te hicieron creer que Dios te estaba diciendo algo. No, si es algo cuando Dios te lo dice y te lo respalda con su palabra, ten seguridad que Él te está diciendo. Aquí había una orden expresa de Dios. Dios estaba diciendo esto, que tomara una dirección y Moisés la estaba obedeciendo. Ahora, ¿qué es lo que le respondieron? ¿No es esto de lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjenos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14:12. Es sumamente despiadada la mentalidad paralizante. Moisés, con palabras muy sabias, tuvo que llamar la atención del pueblo para que
mire el mañana con determinación y optimismo. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quien habéis visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros obedezcan al Señor. Éxodo 14, 13 y 14. Hay 4 cosas muy sabias en las palabras de Moisés que brevemente quiero decirles ahí y que pueden ser una victoria en contra del estrés. 1. Debemos erradicar el temor por la firmeza. Debemos erradicar el temor por la firmeza. El miedo solo produce angustia, multiplica la aprensión, nos empuja hacia la huida. Nuestras rodillas pueden estar chocando la una contra otra, pero como un buen soldado, debo mantenerme con firmeza. ¿Quién no siente miedo ante una situación desafiante? Una entrevista de trabajo, un examen, una inversión, una operación peligrosa a los seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las situaciones, todas son situaciones que nos harían huir, pero las soportamos con la fortaleza por el bien posible que la ejecución involucra. El temor es de fácil combustión, pero de mecha corta. Solo la entereza y la constancia en el objetivo serán el cinturón que nos mantendrán firmes hasta el fin. El temor siempre tendrá muchas excusas para decir por qué no se logró la meta, pero solo la firmeza nos dará la verdadera razón del éxito o del fracaso. 2. Confiar en que Dios actuará hoy. Moisés no recurre al pasado reciente de las intervenciones divinas, sino que confía que Dios va a hacer algo distintivo en el presente. Quizás algunos me pueden decir, pero con el milagroso del mar abriéndose, ¿quién no iba a confiar? Pero lo importante es que ellos no sabían que eso iba a pasar. Cuando ellos tenían de un lado el desierto y del otro lado el mar, y enfrente tenían a los egipcios que venían tras de ellos directamente a matarlos o llevarlos otra vez cautivos, o mitad y mitad, no lo sé. Pero el chiste es que Moisés tenía una determinación firme ahí. Él tenía una confianza en que Dios iba a actuar en ese momento porque Dios le había dado la orden. Él tenía la seguridad de que Dios no se iba a quedar de brazos cruzados, pero antes tenía que hablarle y mostrarle el camino. Creer en que Dios actuará no es como un presentimiento o una sensación. Es detenernos a escuchar la voz de Dios en su palabra. Entonces dijo el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que pongan en marcha. Tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre la tierra seca. Fíjate bien aquí. Fíjate, y me detengo un poquito. Entonces el Señor dijo a Moisés, quedó clara la instrucción. Dios le estaba hablando a Moisés y le está diciendo qué es lo que tenía que hacer. Para que Dios le hable a Moisés, lo primero que dos cosas que se me ocurren a mí. Uno es, Moisés tenía una relación personal con Dios, y 2, tenía los oídos para escuchar a Dios. Muchos de nosotros queremos tener una relación con Dios, pero no personal, no diaria, no íntima, porque eso reflejaría lo más íntimo también mío. Yo conocer a Dios significa exponerme, quedar desnudo ante un Dios santo, poderoso, que todo lo ve. Pero, ¿qué es el cristianismo? La religión intenta volverse unido a Dios, es el esfuerzo humano por unirse a Dios. El cristianismo enseña lo contrario. Dios es el que hizo el trabajo, Dios es el que pagó el precio. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio por ti y por mi libertad, para que tú y yo tengamos nuevamente una relación con Dios, para que tengamos vida espiritual, para que estando muertos en nuestros delitos y pecados, tuviéramos nuevamente vida con Dios. Por eso la importancia no es un dame lata, ten un tiempo con Dios, medita en su palabra. Es que cuando tú oras, tú estás hablándole a Dios. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. Entiéndelo, hermano. O sea, abrir la Biblia es un encuentro con Dios. No es que la abras al azar, es que conforme tú vas teniendo una relación con Dios día a día, vas a entender y vas a escuchar la voz de Dios y te vas a acordar. El Espíritu Santo te va a recordar. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si no quieres oírla, si te da flojera leerla, es que no la entiendo, es que no me gusta, es que a todo mundo le gustan nada más las cosas bonitas y para cosas motivacionales, pues léete un libro motivacional. Pero
para escuchar las órdenes divinas, eso es diferente. Ahí es donde yo te invito a tener esa relación personal con Dios, porque Moisés estaba dando instrucciones firmes a su pueblo. Dios estaba diciéndoles qué es lo que tenían que hacer. Entonces es el Señor el que está diciendo, sin escuchar la voz de Dios, nunca Moisés hubiera podido discernir el plan del Señor. Hubiera mirado hacia todos lados reflexionando durante días enteros, estableciendo un cabildo abierto y hubiera tenido consejo permanente con los hombres más sabios de Israel y nunca hubiera llegado a la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca se somete a las circunstancias humanas, sino que las somete a Él y las transforma. Por eso el que escucha la voz de Dios podrá entender la manera en que Dios va a obrar el día de hoy. Por eso es que tu relación con Dios es día a día. 3. Motivarnos a dar por terminado el impasse. Muchas de las situaciones angustiantes por las cuales atravesamos son producto de nuestra incapacidad por resolver problemas que venimos acumulando durante largas temporadas. Hasta aquí llegamos con los egipcios. Parece que haber dicho el pueblo, ¿cuáles son tus materias pendientes? Las tareas inconclusas que hay que resolverlas de una vez, pero de una vez por todas. Hazlo ya. 4. La fe, clave para la serenidad. Por último, para vosotros los cristianos es importante, pero para nosotros los cristianos es importante reconocer que nuestro Dios no solamente nos alienta en nuestras batallas, sino que asume nuestras propias encrucijadas. Lo opuesto a la tranquilidad es el sobresalto y la agitación producto de la impaciencia. Nuestra confianza es que sea cual sea nuestra situación, Él nunca deja de trabajar por nosotros. Todo lo podemos dejar en sus manos. Así lo da testimonio Moisés. Aquel día salvó el Señor a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder del Señor que había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Éxodo 14, 30 y 31. Toda situación de estrés en donde Dios interviene siempre termina con alabanza y una profunda sensación de bienestar. Nuestro Señor Jesucristo también le enseñó a sus discípulos de manera práctica cómo evitar el estrés. Cuando todavía estaba en sus inicios de su ministerio y antes de llamar oficialmente a sus apóstoles, predicando en Capernaum a las orillas del mar de Galilea, en la orilla estaba Pedro preocupado remendando sus redes, ¿recuerdas? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, echa las redes y ¿qué pasó? Un milagro, la pesca milagrosa. Ahora, cuando Dios te dice algo, Dios no te lo dice nada más, no te lo hace con la idea solamente o te permite ciertas situaciones de estrés, no lo hace con la idea de decir, es que quiero que estés estresado, no, es que quiero que estés confiado. Confiad, no temas. Dios está contigo. Dios no te prometió una vida fácil, pero sí te prometió estar contigo siempre hasta el último día de tu vida. Prometió estar contigo. Él es poderoso gigante que pelea nuestras batallas. Por último, quizás estés sintiendo que Moisés y Pedro fueron privilegiados y que tú nunca podrás ni siquiera ser como la tercera parte de uno de ellos. Después de la intervención de Jesucristo, Pedro dijo con mucha sinceridad al Señor y de rodillas, apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Lucas 5:8. El futuro apóstol reconoció que la intervención divina lo ha sorprendido, que es inmerecedor de tal regalo, pero el Señor no interviene en nuestras vidas como consecuencia de nuestros méritos, sino solo por amor y misericordia. La cura contra el estrés no está en la meditación, no está en los tranquilizantes, no está en el alcohol ni en las adicciones, está en el Señor, quien tiene las palabras de amor y solución para todas y cada una de nuestras angustias. ¿Estás preocupado? Es el momento de caer de rodillas y entregar tus cargas al Señor. Venid a mí todos los que estéis cargados y turbados, y yo os haré descansar. Fue la promesa que hizo el Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día de mañana, si Dios permite. Bendiciones.